Bienvenidos al canal donde se cubren temas bíblicos pertenecientes a la Iglesia de Dios, que es liderada por el Dr. Tio. Todos los videos son basados en artículos que se encuentran en la página de Cockwriter. Estamos al final de esta edad bíblica y hay un personaje que la Biblia lo refiere como el hombre del pecado en el segundo capítulo del segundo libro de Tesalonicenses. Y hay mucha especulación acerca de la identidad de este personaje, tanto dentro de la cristianidad pagana tradicional como de las diferentes iglesias de Dios que ramificaron de la Iglesia Mundial de Dios, que era liderada por Herbert W. Armstrong desde los 40 hasta los 80. Dentro de nuestra iglesia, llamada la continuación de la Iglesia de Dios, afirmamos que este hombre de pecado es la primera bestia mencionada en el capítulo 13 del libro de Revelaciones. Ahora vamos a leer las escrituras que validan nuestro punto de vista. Hacia el final del video vamos a mostrar la posición de otras 4 iglesias de Dios que afirman ser las iglesias verdaderas. Vamos a empezar a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 porque este es el capítulo que nos introduce a este hijo de perdición o hombre de pecado. Entonces, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Okay. He puesto en rojo el hijo de perdición porque quiero que recuerden esa palabra, ya que al final la vamos a utilizar. Y continuamos leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí, antes de seguir leyendo, quiero subrayar esta parte porque dice en cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es más, este personaje se cree tanto que él se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer dar por Dios. O sea que él se cree por encima de Dios, por decir así. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poderoso engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Como siempre, solo utilizaremos la Biblia para poder entender a profundo estos temas, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instigar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Ahora continuaremos primero leyendo todas las escrituras que tengan la palabra falso profeta o la frase falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, aquí está, 3 espíritus inmundos de manera de ranas. Y pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a todos a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen.
estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el diablo que los engaña fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En estas tres escrituras que acabamos de leer no podemos encontrar mucha diferencia entre la bestia y el falso profeta, o sea, entre la bestia de 10 cuernos y la bestia de 2 cuernos de capítulo 13 de Revelación. Lo que haremos ahora es leer el libro de Daniel, donde nos da una descripción del reino del norte. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de mujeres, ni respetará a Dios ninguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con toda cosa de gran precio. Si miramos acá, este rey, que sabemos que es el rey del norte por versos previos, dice que se va a ensorbecerá, que se va a engrandar. ¿Qué significa esto? O sea, que se va a creer que es mejor que cualquier otro Dios. Es más, aquí dice también que no tiene amor de mujeres. Esto es una referencia a las iglesias. No le importa una iglesia sobre otra iglesia. Él se engrandecerá sobre todo. Él no va a respetar a ningún Dios. Este señor se cree la chimba, se cree lo máximo. Tengan eso en mente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 6 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Noten que esta bestia, el dragón, bueno, lo ha preferido y le ha dado todo su trono y toda su autoridad. O grande autoridad, para ser más claro, más preciso. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Noten lo que él está haciendo aquí. Se cree mucho y por lo tanto que está hablando cosas en contra de Dios y hasta blasfema el nombre de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Por eso, pues, como leímos temprano, a él se le da el demonio le da mucha autoridad a él. Y la adoraron. Esta bestia recibe adoración, no es ningún secreto, ya sabemos eso. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la segunda bestia de la que estamos hablando en este momento. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no adora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en esto? Es que esta segunda bestia
Sí ejerce la autoridad de la primera bestia, pero el objetivo de este es que hacer que todos los moradores adoren la primera bestia. Entonces podemos concluir que la primera bestia está por encima de esta bestia. Entonces podemos concluir que no hay ningún verso que la segunda bestia es la que es adorada. Al menos no hay ninguna escritura que nos diga eso. El falso profeta claramente él va a promover la adoración de la primera bestia. Es cierto que la gente se le arrodilla a los papas de la Iglesia Católica, mas sin embargo, no hay ninguna escritura que indique que el profeta falso, a él se le va a dar adoración. Aquí Daniel también nos da más confirmación acerca de la primera bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, similar a como leímos temprano. Y a los santos del Altísimo quebrantará, de lo mismo. En la otra se le da autoridad para luchar contra los santos y matarlos, pues es lo mismo que estamos leyendo aquí. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mando hasta tiempo y tiempo y tiempo y medio. Si vamos al libro de Tesalonicenses, nos damos de cuenta que el hombre de pecado, bueno, él es el que se opone, él es el que se levanta contra todo lo que es llamado de Dios y se pone por encima de todo lo que es objeto de culto. Entonces, hasta el momento nos damos de cuenta que es la primera bestia del libro de Revelaciones, en el capítulo 13, la cual quiere toda la oración. La segunda bestia solamente le pide a la gente que adora a la primera bestia y a su imagen. Como hemos leído en Revelación 13, la primera bestia es la que quiere toda adoración junto con su imagen. Esa primera bestia se antepone por encima de todo. Y el hombre de pecado es exactamente el mismo carácter, porque él es el que se antepone ante todo también. Si decimos que el hombre de pecado es la segunda bestia, entonces estamos diciendo que la segunda bestia se va a anteponer ante todo lo que se llama Dios, lo cual es el trabajo de la primera bestia. Ahora, recuerden que en Daniel leímos que el rey no tiene amor por ninguna mujer. Bueno, aquí estamos hablando de esta mujer, de esta ramera. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dejar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la... Sorpresa, sorpresa, la bestia destruye la gran ramera. En Revelación se hablan de 2 mujeres. Una mujer que es aprobada en el capítulo 12 y esta ramera que es destruida. Gracias a Paul, nosotros sabemos que estas mujeres son símbolos de iglesias. Una es la iglesia aprobada y la otra es la iglesia que será destruida. Aunque el falso profeta por un tiempo pertenezca a la iglesia romana o católica, al final sabemos que ese falso profeta traicionará a esta iglesia, ya que esta iglesia será destruida. Sabemos que el profeta sobrevive porque en Revelación capítulo 19, verso 20, él es destruido junto con la bestia. Vamos a hablar de perdición. Cómo esta palabra está asociada tanto con el hombre de pecado como con la bestia. Recuerdan que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, se le llama el hombre del pecado o hombre de perdición. Leamos esos 2 versículos en el libro de Revelación. Y aquel ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto
era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. El libro de Tesalonicenses dice que este es el hijo de perdición. Y aquí leemos que, esta bestia va a perdición. Tal vez esta no es una prueba concluyente de 100%, pero la verdad que la correlación no se puede negar. A ver, dejemos esto bien claro. El hombre de pecado de 2 Tesalonicenses, mira lo que él hace. Bueno, él se opone ante todo, se levanta contra todo, e inclusive aquello que es de culto. O sea que prácticamente él se cree por encima de cualquier cosa que pueda ser adorada. Supongo que él va a querer toda su adoración. No sé cómo manera interpretar esto. Ustedes pueden leerlo y ustedes pueden sacar su propia deducción. Después, si vamos a Daniel 11:36, ¿qué es lo que ese rey hace? Dice que hace toda su voluntad, se ensorbezca y se engrandece ante todo, inclusive ante Dios. ¿Qué cree que eso puede significar? Y si nos vamos a Apocalipsis, esta bestia, ella hace que todos los moderadores la adoren. Para mí eso es significado de estar por encima de todo lo que es de culto. Eso es significado de engrandecerse ante Dios. Y esa bestia dice que quiere que todas las personas lo adoren. Entonces, la correlación, yo digo, no se puede negar. Ustedes pueden leerla, vayan a sus Biblias y asegúrense de que yo no les estoy mintiendo porque no les estoy mostrando todos los versos. Asegúrense por ustedes mismos. Ahora cubriremos la posición de este tema en la Iglesia Restaurada de Dios, en la Iglesia Unida de Dios y en la Iglesia Viva de Dios, ya que la posición de estas 3 iglesias son muy similares. Esta bestia de 2 cuernos le da poder a la primera bestia. Entonces, esta bestia parece ser religiosa. También recuerden, la bestia de 2 cuernos tiene tanto poder que inspira a todo el mundo a adorar a la bestia. La segunda bestia es capaz de realizar milagros y hace los milagros frente a la primera bestia, que es el Santo Imperio Romano. Estos milagros son tan extraordinarios, tan increíbles, que le permiten engañar a toda la tierra. Finalmente, la bestia es adorada por esto. Este futuro líder religioso liderará la resurrección del Santo Imperio Romano junto con un gran líder civil. En Tesalónicos 2:3, este mismo líder religioso es llamado el hombre de pecado. Apocalipsis 19:20 lo llama el falso profeta. Este es el punto de vista de David C. Pack, que es el líder de la Iglesia Restaurada de Dios. Ahora miremos la Iglesia de Dios Unida. Algunos han especulado que el tema del anticristo es el propósito de esta profecía. Es más, una profecía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla de este tema. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, hablando del día del regreso de Cristo, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es interesante porque la palabra detiene significa contra, anti. Tiene razón que el hombre de pecado sea mencionado aquí, ya que él es asociado con Cristo. Este falso profeta de los últimos días es engañador. Esto fue escrito por Meters S., que es uno de los líderes de esta iglesia. Una profecía que es vital y al mismo tiempo ignorada en toda la Biblia está en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2. En el verso 8, Pablo revela el inicuo, quien
predica muchas enseñanzas religiosas, pero no incluye obediencia a los 10 mandamientos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, para cumplir esta profecía, esto no es una apostasía local dentro de la iglesia o algún grupo pequeño, y mucho menos sin el que está a cargo mostrando grandes poderes, señales y falsos milagros. Para aquellos que entiendan esta profecía, es obvio que el gran hombre de pecado o inicuo está conectado con la segunda bestia de Apocalipsis 13. Para describir el líder militar y político de la última resurrección del Imperio Romano, Apocalipsis 13, del 1 al 10, el apóstol Juan describe otra bestia que sale de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Entonces, este hombre se ve como el Cordero de Jesucristo, pero su mensaje es el dragón identificado en Apocalipsis 12:9. Es Satanás, el demonio. Este grande y poderoso líder que viene ejerce toda la autoridad de la primera bestia y causa que el imperio romano persiga a los santos verdaderos. El líder grande profeta, el falso profeta. En resumen, la posición que estas iglesias dan a través de estos 3 artículos es que el hombre de pecado de Tesalonicenses es la bestia de tierra o la segunda bestia del libro de Revelación capítulos 13. También voy a hablar brevemente de la iglesia Philadelphia Church of God, que en español es la Iglesia de Filadelfia de Dios. Esta iglesia es liderada por Gerald Furey y él afirma que un señor Track era un discípulo muy allegado del Herbert W. Armstrong y que cuando Herbert W. Armstrong murió, este Track heredó el liderazgo de la iglesia. Pero este Track cambió las doctrinas y causó la apostasía de esta gran iglesia. Por lo tanto, Gerald Furey lo identifica como el hombre de pecado mencionado en el capítulo 2 de Tesalonicenses 2. Este es el 2020 y Mr. Track ya ha muerto. Y por muchas razones consideramos que esta opinión concerniente a esta profecía es absurda. La Philadelphia Church of God está totalmente errada en este punto.